El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Trump y Bitcoin, una relación larga que parece empezar a tener capítulos felices. Quien en su momento criticó a Bitcoin duramente y dijo que no se basaba en nada, hoy parece ser más pro Bitcoin que nadie. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar de lo que nos dejó las últimas elecciones estadounidenses. Si bien nosotros no hablamos de política puntualmente, debemos saber que Trump, el presidente electo por los Estados Unidos, usó a Bitcoin como uno de los pilares de su campaña. Para empezar a hablar de todo lo que nos dejó las últimas elecciones estadounidenses, debemos partir de una premisa. Trump, en su campaña, hizo énfasis en ciertos aspectos puntuales, haciendo principal foco y argumentando principalmente en que Estados Unidos, en manos de Biden y los demócratas, no estaba más que en un declive continuo. Corriéndonos un poco del espectro político y analizando puntualmente la relación del personaje Donald Trump con Bitcoin, una de las cosas que tenemos que aclarar es que allá, por su primer mandato, Donald lo que hizo no fue precisamente tirarle flores a Bitcoin. Allá por 2019, por ejemplo, Donald escribía en Twitter que solo existía una moneda real, y era el dólar estadounidense. Todo esto sucedía posteriormente a antes decir que Bitcoin no se basaba en nada, que era un activo con fines únicamente especulativos y que favorecía, potenciaba y su principal caso de uso se encontraba en actividades ilícitas. Ahora, ¿cómo esa persona que antes hablaba así de Bitcoin pasó a ser el Donald Trump, el candidato a presidente que tomó a Bitcoin como uno de los pilares de su campaña? Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Allá por julio de este mismo año de 2024, Trump se hizo presente en uno de los eventos más grandes en lo que a Bitcoin refiere. Se hizo presente en Nashville. Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello. En este evento escuchamos hablar a Trump por primera vez de forma 100% explícita sobre Bitcoin. Sus primeras palabras hicieron referencia a una idea que nos deja como conclusión algo así como lo siguiente. Donald señaló que si el dinero mágico de Internet tiene realmente un valor real, valga la redundancia, el mismo tiene que crecer en Estados Unidos y no en otra parte del mundo, y que bajo su mandato él se iba a asegurar que esto fuese posible. En otras palabras, básicamente Donald dio el puntapié inicial hablando de Bitcoin diciendo: yo no sé si esto funciona o no funciona, pero ante la duda mejor tenerlo de nuestro lado y de nuestro equipo. Además, en este mismo evento habló de cuestiones energéticas, cuestiones de más entrelazadas con el mundo Bitcoin que abordaremos más adelante en este mismo episodio. En ese entonces fue bastante conservador en lo que refiere a Bitcoin si lo comparamos con las ideas y propuestas que mencionó más adelante en campaña. Sin embargo, en lo que no fue para nada conservador fue cuando dijo que una de las primeras medidas que iba a tomar como presidente de los Estados Unidos era echar básicamente a Gary Gensler. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Gary Gensler, o Gigi, como le dicen muchas personas, es o era el presidente de la SEC y fue tildado muchísimas veces como un anti-Bitcoin. Gigi fue quien dificultó primeramente el acceso de las empresas relacionadas al mundo de Bitcoin y al mundo de las criptomonedas a las finanzas tradicionales. Básicamente se encargó de poner palos en la rueda. Además, fue quien en un primer momento desaprobó los ETFs de Bitcoin. Lo que hizo Donald Trump también fue hablar de las monedas estables, de USDC, USDT y cualquier tipo de moneda estable que tenga y prometa una paridad con el dólar estadounidense. Palabras más, palabras menos, lo que dijo Donald en este evento como cierre fue que bajo su mandato se iban a poder crear todas las stablecoins con paridad al dólar estadounidense que quieran. We will create a framework to enable the safe and responsible expansion of stable coins. Do you know what a stable coin is? Que él no iba a poner ningún tipo de trabas para que esto suceda. Ahora dejemos las promesas y lo que dijo Trump antes de las elecciones en un pasado y miremos las cosas sobre qué puede llegar a pasar ahora que Trump, un político que usó a Bitcoin como caballo de guerra dentro de su campaña política, es presidente de los Estados Unidos.
Teniendo en cuenta el contexto, las promesas, las palabras y las distintas opiniones que dejó ver Donald durante la campaña electoral, debemos saber que Bitcoin de ahora en más, bajo su mandato, en teoría, en base a lo que escuchamos, va a contar con un entorno mucho más amigable desde el lado regulatorio que con el que contaba antes. Biden, los demócratas y Xi encabezando esta lista, no eran muy amigos del mundo de las criptomonedas en general. Es por eso que Gary Gensler se ganó el odio, hablando mal y pronto, de toda la industria y de todos los bitcoiners. Ahora, no solo Bitcoin va a contar con un entorno mucho más amigable, regulatoriamente hablando, bajo un mandato de Trump, sino que además Donald pisó el acelerador un poco más allá y fue a fondo con Bitcoin. Una de las promesas de campañas que seguramente se verán traducidas a la realidad es que Estados Unidos, con los 200.000 bitcoins que tiene bajo su posesión, dado que confiscó, entre muchas comillas el término confiscó, sabemos que Bitcoin es inconfiscable, a distintas personas y empresas, dado que estas personas u empresas estaban cometiendo acciones ilegales con esta moneda, no los va a vender. Donald Trump lo que le promete a los bitcoiners y al mundo entero es: yo tengo esta cantidad de bitcoins y con esta cantidad de bitcoins me voy a quedar. Es más, si puedo confiscar más, voy a confiscar aún más todavía, pero yo no vendo un bitcoin. Otra de las promesas de campaña viene de la mano de una senadora de apellido Loomis. Esta senadora lo que quiere hacer, y su proyecto de ley, es comprar el 5% del suministro total de Bitcoin, haciéndose así con 1 millón de Bitcoins. Esto se haría con el fin de reducir la deuda que tiene dicho país. Si bien este proyecto de ley está un poquito lejano todavía, podríamos decir, es un proyecto de ley que, dado el resultado de las últimas elecciones electorales, ahora cuenta con un campo mucho más favorable. Por ende, es mucho más viable que así suceda. El 6 de noviembre, una vez que se dio la victoria de Donald Trump y se hizo oficial y efectiva, Bitcoin subió aproximadamente un 8%. Ahora, ¿por qué el precio de Bitcoin se movió? ¿Y qué tiene que ver que Trump haya ganado las elecciones con una subida en el precio de Bitcoin? Sobre todo, si lo miramos con una mirada a futuro. Para contestar esta pregunta debemos entender que el presidente de los Estados Unidos tiene un montón de facultades, si las hay. Obviamente, chocolate por la noticia. El presidente de los Estados Unidos, dentro de tantas de las cosas que puede hacer, es elegir cargos a dedos. Uno de esos cargos, o 3 cargos que son muy pero muy importantes, sobre todo para con Bitcoin y para con los mercados financieros en general, es elegir el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, que hoy en día es Jerome Powell, elegido por Trump en su mandato anterior. Es decir, elige el presidente de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos. Otra de las posiciones y decisiones que puede tomar Donald Trump a dedo, o cualquier presidente de los Estados Unidos, es elegir quien se encargue del Tesoro americano. En este Tesoro americano es en donde se guardaría, potencialmente hablando, el 1 millón de bitcoins que tienen que ver con el proyecto de ley que comentamos hace unos segundos. Y como tercera posición ya mencionada, otra de las decisiones que puede tomar el presidente de los Estados Unidos es elegir quién es el encargado de la SEC, que hasta hoy en día era Xi, conocido por ser anti-Bitcoin. Y esto es importantísimo. Antes mencionamos que Gary Gensler le puso muchísimas trabas a las empresas que construyen y que están relacionadas directamente al mundo Bitcoin para meterse en las finanzas tradicionales. Pero no se quedaron ahí, sino que además también Gary Gensler, junto a la SEC y al Comité Regulatorio de los Bancos Estadounidenses, lo que hicieron también fue ponerle trabas a los bancos tradicionales, entre muchas comillas, para meterse en el mundo cripto, impidiendo así el ingreso de muchísimos usuarios y muchísimo capital muy importante. Si bien todavía no hay nombres oficiales, la apuntada para reemplazar a Xi en el cargo como encargado de la SEC es Hester Peirce, una mujer que es conocida bastante en la industria de Bitcoin por estar a favor de todo lo que respecta a la moneda. Entre otras muchas otras cosas, se espera que, bajo las palabras y promesas de Donald Trump en campaña, Estados Unidos se convierta en un epicentro cripto en todo el mundo y que además lidere con diferencia la industria de minería de bitcoins. Porque sí, como dijimos anteriormente, vamos a dedicarle un apartado a la cuestión energética, que también fue uno de los pilares importantísimos de Trump en su campaña política. Y si hablamos de energía, debemos mencionar que Trump, en la misma conferencia que mencionamos anteriormente en Nashville, dijo que a él como presidente los ciudadanos se le van a acercar y le van a decir algo así como: che, está sobrando energía, hay muchísima, basta de producir. Y si esto se cumple y atamos los cabos, tenemos que saber que los mineros de Bitcoin se mueven por incentivos económicos. Si a un país le sobra energía, como Trump quiere que así suceda, eso significa que el precio de la misma bajará.
la energía será barata, los mineros de Bitcoin migrarán a un país en donde no solo la energía es barata, sino que además el mismo país, por cuestiones regulatorias, filosóficas y políticas, apunta a ser un epicentro cripto dicho por su mismo presidente, y además un líder en la industria de minería de Bitcoins. Antes de cerrar este episodio, en donde hablamos de las distintas medidas políticas que se esperan con Trump en lo que a Bitcoin se refiere regulatoriamente y filosóficamente, podríamos decir, debemos aclarar que obviamente Trump no es solo una persona, se rodea de un equipo con personas realmente capacitadas en lo que a la industria de Bitcoin se refiere. En este episodio hablamos tanto de cuestiones energéticas como de cuestiones regulatorias, analizamos lo que sucedía con Bitcoin y con qué entorno no tan amigable se encontraba Bitcoin bajo la presidencia de Biden y bajo el cargo de Gary Gensler como presidente de la SEC, y qué expectativas hay ahora que Trump ganó las elecciones. Y si bien un mandato presidencial es bastante largo y tiene altos y bajos, desde este espacio nos vamos a quedar atentos a ver si se cumple con lo que se prometió en campaña. Y dado sea el caso de que sea necesario, le vamos a estar dedicando un nuevo episodio al tema. Esperamos que se hayan informado y que ahora cuenten con el panorama general en lo que refiere a Estados Unidos, Trump y Bitcoin. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del episodio y hoy les vamos a decir que gracias a que Estados Unidos en teoría se mete a pisar fuerte en el mundo de Bitcoin, la descentralización es más inminente que nunca.